seguimos en Agro y algo más, obviamente en esta edición de día martes, lo prometíamos al comienzo del programa, íbamos a hablar de lo que tiene que ver con la producción porcina. También nos vamos a meter en el tema destacado del día, que tiene que ver con este insólito pedido de la Unión Vegana, pero en un ratito nada más, porque tengo contacto al nuestro gran amigo en su debut en el 2021. Hablo del médico veterinario reconocido, obviamente, por todos nosotros, por sus conocimientos en la producción porcina en la República Argentina, no solo por nosotros, sino por todo el país, y nos honra con su presencia y su atención. Señor Jorge Brunori, ¿cómo le va? Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo Un bien, gustazo vos? enorme para vos estar acá en tu programa y buenas tardes a toda la audiencia. Bienvenido al 2021. Gracias, gracias. Bueno, El debut. para empezar a charlar un poco, me gustaría que hagas un balance de lo que fue el 2020 en la producción porcina y este año que fue obviamente una anormalidad absoluta en todo lo que tiene que ver no solo con la producción, sino con la vida misma. ¿Cómo termina el país parado en ese aspecto y cómo lo comienza el 2021? Mirá, como ya lo dijimos en alguna oportunidad y como vos bien lo remarcabas, un año muy raro, ¿no? Para la vida de cada uno de nosotros y no cabe duda que para actividades como la producción porcina no escapó a eso. Cerramos el año, este año tan dispar, porque tuvimos prácticamente de marzo hasta junio, julio muy difícil, con una caída muy fuerte del precio del cerdo. De 69 pesos que teníamos por allá en el 20 de marzo, caímos a 54 pesos. Y después de julio en adelante comenzó un crecimiento nuevamente en el consumo, lo que estimuló el precio se comenzó a recuperar y estuvimos cerrando este año con un precio de casi 115 a 120 pesos el kilo. Lo que no refleja, Marcelo, esto, la rentabilidad del sector, porque a su vez también crecieron mucho todo lo que son los precios de los granos, la soja y el maíz, y vos sabés bien que en esto el 70% del costo de producción lo hace el alimento, así que esa recuperación del precio también fue creciendo, digamos, junto con el crecimiento de la materia prima y el aumento de los costos de producción. Y también convengamos que el sector porcino tiene mucho insumo en dólares, así que la cosa estuvo bastante equilibrada en lo que respecta a la rentabilidad y con rentabilidad negativa en ese periodo tan crítico. De todas formas, cerramos con una producción, una faena de más de 7 millones de cerdos, lo que significa un crecimiento casi del 5% con respecto al 2019. La producción subió más de 650.000 toneladas, con un crecimiento de casi un 4%. Y los dos rubros más destacables fueron las importaciones, que bajaron un 34% a casi 20.000 toneladas, y las exportaciones, que crecieron a más de 40.000 toneladas, lo cual nos sorprendió y eso marcó, Marcelo, un crecimiento del 61%. Hoy ya el sector porcino destina el 6% de lo que produce al mercado de exportación y eso es una muy buena noticia. Y el motor que siempre comentamos que fue el consumo interno, a pesar de este año difícil como lo estamos describiendo, cerró con 14 kilos 300, lo que significa un crecimiento de un poquito más del 1% con respecto al año pasado. O sea que, en conclusión, el 2020, a pesar, reitero, de esta tan difícil situación que nos tocó pasar, podemos decir que el sector porcino se mantuvo en su crecimiento y algunos guarismos fueron muy positivos, como el caso de las exportaciones. Mira, Jorge, varias preguntas para hacerte que se relacionan con tu relato de inicio. Tiene que ver con lo que hablabas del aumento de los costos de mantenimiento del cerdo, sobre todo en el precio del maíz. El gobierno tuvo una intención de tomar una medida de cortar las exportaciones del maíz y yo sostenía en esta mesa que es una medida que prácticamente no logra los resultados queridos en el sentido de bajar el precio del maíz para el productor, porque yo tengo entendido, por lo menos es lo que analizamos, a ver si compartí con nosotros, que quien tiene el maíz todavía almacenado no necesita venderlo urgentemente. Y quien necesita el maíz, que es el productor porcino, necesita comprarlo urgentemente. En esa situación, el precio interno lo pone el productor que tiene el maíz y no el productor porcino. Por eso no se logra la baja de los costos de la producción porcina parando la exportación de maíz. Y pareciera que en ese aspecto el gobierno se pega un tiro en los pies, teniendo en cuenta que lo único que hace es no cobrar las retenciones de la exportación. ¿Está bien el análisis o en la negociación del maíz cuando se cierra la exportación es diferente? No, está bien el análisis. Cada vez
que este gobierno o los gobiernos anteriores quisieron poner un freno a las exportaciones, el resultado fue negativo, no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que la concepción de la producción de cerdo en Argentina tendría que ser que el mismo productor de cerdo se produzca su maíz. Entonces, si uno hace la producción, la calcula, digamos, la estima para un año y la puede, digamos, almacenar, no tendría por qué en estos momentos donde ya estamos lejos de la cosecha y donde está faltando maíz y donde el productor, digamos, y el precio comienza a subir, tener que salir a la necesidad de comprar. Ahora, cuando la situación es que el productor de cerdo se queda sin maíz, o hay productores de cerdo que no producen su maíz, que es una actividad, en ese caso la actividad es muy riesgosa, sin ninguna duda, que en estos momentos es donde tiene que salir a buscarlo y por supuesto lejos de la cosecha y con todas las condiciones internacionales que se están dando, tanto para el maíz, para la soja, esa es una situación muy difícil. Pero eso es un juego del mercado, coincido totalmente, es muy difícil que una medida del gobierno haga que eso se amortigue. Yo sí creo, Marcelo, que tenemos que pensar cómo una proyección, como haría cualquier país organizado, de la cantidad de maíz que se destina para el consumo de animales, que son algo así como 10 millones de toneladas, 12 millones de toneladas por año, de las cuales los que más conllevan son el sector avícola con casi 4.300.000 y el bovino con 4.100.000, después le sigue el sector lechero y el sector porcícola con 1,5 millones, y en ese volumen de tonelada, bueno, hacer un acuerdo que fue lo que se trabajó, porque el gobierno cuando vuelve atrás con la medida, ya se estaban trabajando en las mesas cárnicas para ver cómo se puede acomodar y cómo se puede en alguna medida prevenir esta faltante en algún momento del año del maíz en el mercado y que eso no impacta, que no impacte o se amortigue ese impacto en los costos de producción. Pero eso es un trabajo que nunca se ha hecho, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros necesitamos, hacer una proyección de las necesidades de maíz para consumo interno, para transformarlo en animales, después hay una parte que se industrializa, para que cuando haya una faltante, ahí veamos la herramienta de intervención. Pero no se puede de un día para el otro cerrar las exportaciones, porque eso genera, primero, un gran malestar en el sector agropecuario, sobre todo porque ya ha habido historias negativas en este aspecto, y segundo, porque vos bien decís, es una regla de mercado donde ese tipo de herramientas no amortigua nada, ni para nada, y el que tiene el maíz lo sigue teniendo, y el que lo necesita, así que esas reglas son reglas claras del mercado y que, reitero, ninguna medida intervencionista las soluciona. Claro, pero además también, más allá de las explicaciones técnicas que das muy bien vos, y no te involucro en las explicaciones políticas, porque también en el Ministerio de Agricultura hay que decir que hay un enfrentamiento. Basterra está en el medio, tenés la jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura, que es Diana Guillén, que va para un lado, tenés Julián Echazarreta, un hombre ex ACA, que fue el que finalmente terminó de negociar las cuestiones que tenían que ver con posicionar el maíz asegurando el consumo interno por el otro, y esas internas también juegan en lo político y tuvo que ver con esta decisión. Más allá de eso, Jorge, también hoy surge el tema del veganismo. Y el tema de la foto desafortunada, a mi modo de ver, del presidente negándose a los negocios porcinos. Obviamente, el presidente seguramente no lo hizo con intención, pero en esas confusiones y en esos errores no forzados comete justamente el error de embanderarse en situaciones extremas que son de difícil resolución inmediata, ¿no? Sí, primero la última parte, digamos, o la primera parte, perdón, de cuando vos decís de la interna, esos son muy claras. Me tocó vivirla cuando trabajé el tema de los chinos, convocado por la Subsecretaría de Ganadería. La verdad que hay muchas internas. Hay internas entre Cancillería, el Ministerio de Agricultura, internas también con las jefaturas de gabinete. Bueno, esas son cosas políticas que a veces no se entienden cuando uno forma parte de un mismo gobierno y que a veces se hace que se tomen estas decisiones que, reitero, se aíslan de la dinámica normal de un mercado, generan un intervencionismo, generan un malestar y no tienen ningún efecto positivo. Hay que trabajar de otra forma, planificar las necesidades, reitero, que cada sector tiene, cuánto es lo que tendríamos que en alguna medida poder, digamos, reservar para que no se nos escapen los precios de los productos que están destinados al mercado interno. Pero eso es una política, no es una intervención. Con respecto a lo otro también estoy totalmente en desacuerdo. Estuvimos trabajando durante todo el año con el tema de las inversiones de los chinos, con
con el desarrollo de la producción porcina que nos generó ese tipo de inversión. Y bueno, vos sabés bien que hubo una fuerte reacción desde el punto de vista fundamentalmente de la Asociación Argentina de Veganos y también de parte de los ambientalistas, bueno, que ha generado discusiones muy fuertes. Y bueno, la actitud que toma el presidente, que yo creo que el presidente puede recibir a todos, pero bueno, también, digamos, esa foto significa que vos le estás dando un apoyo y por otro lado sos casi incongruente con lo que el mismo gobierno estaba tratando de desarrollar, que eran inversiones en el sector productivo. Entonces a mí me parece que uno ahí, como sobre todo en la investidura del presidente, hay que tener un poquito más de cuidado y un poquito más de equilibrio. A mí me gusta mucho el debate respetuoso con respecto a la opinión de los veganos, pero digamos que en muchos casos no coincido. Y creo que el problema es cuando esto, Marcelo, se traslada al fundamentalismo, porque esa foto, por detrás de esa foto y por detrás de todas las firmas bueno, que se le presentaron al presidente, hay un montón de falacias. Bueno, vos sabés bien que se criticó a la producción animal en general y a la producción porcina en particular por ser contaminante, porque íbamos a tener que desmontar para darle de comer a los cerdos, porque podrían ser una fuente futura de pandemias, porque se maltrata a los animales. Y eso a mí realmente y a todo el sector nos dolió, porque esos son total falacias o se hacen desde el desconocimiento. Y ahí es donde yo creo que hay que buscar la racionalidad. Hoy todas las producciones animales, y la porcina en particular, tienen excesivo cuidado en el medio ambiente. Hay normativas que se implementan para el bienestar animal, hay técnicas de manejo que se han dejado de hacer, como la castración quirúrgica, el descolmillado de los dientes, el corte de cola. Se le está dando mayor libertad a la cerda en gestación, lo cual implica una gran inversión. Se está trabajando lo que es la jaula de parto. Yo te dije muchas veces en los programas que las normas de bioseguridad que hoy tienen los criaderos de cerdos, si las tuviéramos los humanos, el COVID no hubiera tenido el impacto que ha tenido. Se está trabajando mucho en el uso racional de antibióticos y es mentira que se tiene que desmontar para darle de comer a los cerdos o a cualquier, digamos, actividad que pueda crecer. Argentina produce 140 millones de toneladas de grano y nosotros, como yo te dije hace un rato, estamos usando 10 para consumo animal. Entonces no hace falta desmontar ninguna hectárea de bosque ni de monte, sino que es un camino en el cual el grano que nosotros exportamos como materia prima se transforma en carne. Entonces esos son los conceptos que a mí me gustaría debatir o que me gusta debatir cuando uno tiene que ponerse en una mesa a debatir estos temas con gente de ambientalista o de veganos, sin el fundamentalismo y con la racionalidad de los números, ¿no? Ahora, reitero, no me gustó la actitud del presidente porque el presidente en ningún momento recibió a los productores, que son la otra campana, ¿no? Y bueno, esas a veces son cosas políticas que a mi entender equivocadas. Y ni hablar de, para agregar lo que vos bien describías, también la utilización de los residuos para lo que tiene que ver con la generación de energía, que eso en los colegios se ha enseñado mucho y realmente sirve para aprovechar todo lo que tiene que ver con lo que rodea la producción porcina también, ¿no? Mira, el efluente de cerdo hoy tiene, primero recordemos que las inversiones en producción porcina son altísimas. Hoy un criadero tecnificado en Argentina sale $6.000 por cada madre que vos instalás. Calculá que se pueden instalar criaderos de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 madres, así que es una inversión cuantiosa. Y también lo es en la pequeña y mediana escala. Pero la generación de efluente, que es mucha, son 10 litros por animal de promedio, tiene un tratamiento y hoy hay varios tipos de tratamientos. Se tratan con lagunas, se tratan con separación de sólido y líquido y se tratan también con biogeneradores, donde de ahí se genera un metano que después se transforma en un gas y a su vez después genera vía calórica energía que se vuelca a las redes. Y los subproductos son deshidratados, son utilizados como abono orgánico para disminuir la fertilización artificial. Córdoba legisla el uso de efluente porcino en el uso agrícola y el efluente porcino tiene mucho más cantidad de nitrógeno, de potasio, de azufre, mucho más incorporable que la fertilización artificial que hoy se hace en cualquier campo de productor. Así que lejos está de ser digamos, algo tóxico para el suelo, al contrario, es un fertilizante
totalmente orgánico, y lo que a veces no se conoce, que todo esto está legislado. Hoy vos, Marcelo, si vas a poner un criadero de cerdo o de cualquier tipo de producción animal, lo primero que tenés que hacer es ir a consultar a Córdoba Ambiente, consultar en la municipalidad, te dicen la ubicación, te hacen todo el monitoreo de cómo vos estás instalando los criaderos. Entonces ahí es donde yo creo, reitero, que se habla desde el fundamentalismo y desde el desconocimiento. Yo escuché versiones, vos también lo habrás escuchado, no versiones, sino opiniones, donde se pide disminuir o eliminar la producción de carne a nivel mundial, que eso para mí es una locura total. ¿Qué haríamos? Vamos a comer todos vegetales. Entonces ahí sí que vamos a tener que desmontar, porque hoy el mundo tiene 9.000 millones de personas y hay una gran falla en la distribución de alimentos. Por lo tanto, si dejáramos de comer carne y pasaríamos todo a comer vegetales, seguramente vamos a tener que desmontar mucha superficie que hoy está cubierta por montes para hacer más agricultura, vamos a tener que regar y utilizar un recurso tan escaso como el agua. Entonces esas son las incongruencias que a veces uno escucha y que a veces molestan. Que tenemos que cuidar el medio ambiente, totalmente de acuerdo. Que tenemos que hacerlo racionalmente y con todas las prescripciones para bienestar animal, para uso racional de antibióticos, totalmente de acuerdo. Pero ya cuando uno habla a veces desde la desinformación y ataca a una producción que genera tanto trabajo y que genera tanto arraigo rural y desarrollo territorial y que es un alimento para el mundo como son las carnes, entonces ya la cosa se complica y entramos en un terreno difícil de debatir. Jorge, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Abrazo enorme. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un gusto enorme y un abrazo y que tengas buenas tardes. Jorge Brunori, médico veterinario, obviamente prácticamente lo nombramos como asesor permanente de Agro y Algo Más, estuvo charlando con nosotros.